Shalom a todos, amados, muchísimas bendiciones. Damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre eterno, Rey del universo, que nos permite estar en esta noche para estudiar su palabra preciosa, su palabra hermosa. Vamos entonces a estar orando y pedirle al Creador que sea Él quien nos dirija. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, que nos permites estar en tu presencia, estudiar tu palabra, aprender de ti, con el propósito firme de seguir adelante cumpliendo tu obra, cumpliendo tus mandamientos y haciendo tu voluntad. Gracias por ese ejemplo que nos has dejado a través de tu Hijo amado, Yehoshua, quien ha hecho tu voluntad completamente, firmemente, y nos ha enseñado también a nosotros a hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos en esta hora y te pedimos que seas con nosotros para estudiar tu santa y preciosa palabra. Por los méritos de Yehoshua HaMashiach, nos acercamos a ti. Amén y amén. Bueno, amados, seguimos estudiando la palabra bendita de nuestro Padre Santo, nuestro Abba Kadosh. Hoy con el tema, la cultura forja el carácter, en su parte número 48. Habíamos quedado en el texto de Romanos capítulo 11, versículo 1 al 10. Allí mismo haciendo la consideración con respecto a lo que habíamos hablado en la clase anterior, no la que pasó, sino la otra, por el asunto de los judíos que no comprendían, que no entendían a Yehoshua. Y claro, entendiendo todo esto y todo el plan del Señor, hay un atenuante fuerte, enfático, del por qué los que estaban alrededor de él, no todos, por supuesto, no podemos generalizar, porque vemos que los apóstoles, aunque también en algunos casos no le entendían, sin embargo le seguían. Y eso hay que rescatarlo, ¿no? La valentía de los apóstoles, que muchas veces no entendieron, pero siguieron, obedecieron. Había gran cantidad de judíos que no le entendían al Mesías. ¿Y por qué no le entendían? Por lo que hemos estudiado en la clase pasada de Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11. Sobre todo los últimos versículos que nos muestra el cumplimiento de las Escrituras. Vamos a leer este texto nuevamente y estaremos entonces pasando a lo que hoy el Señor nos trae a través de esta enseñanza. Dice Romanos 11, versículo 1 al 10. Por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿No saben ustedes lo que dicen las Escrituras en el caso de Eliahu, cuando consultó con Elohim contra Israel? Dice, Adonai, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Primera de Melahim, capítulo 19, versículo 10, es decir, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Pero, ¿qué se le dijo en respuesta? En respuesta a lo que Eliahu Hanabi, el profeta, está declarando. La respuesta que viene es del cielo: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Eso es el versículo 18 de ese mismo capítulo 19 de Primera de Melahim. Así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente escogido por un favor. Otras versiones dicen por gracia. Y si es por un favor, no se basa en las obras. De otra manera, el favor ya no sería favor, la gracia no sería gracia. ¿Qué concluimos entonces? Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron y los demás fueron endurecidos, como está escrito:
Adonai les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Devarim, capítulo 29, versículo 4. Y Yeshayahu, capítulo 29, versículo 10. Y David dice que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y castigo para ellos. Que sus ojos se nublen para que no vean, y haz que su espalda se doblegue para siempre. Tehilín 69, 22 al 23. Bueno, eso es lo que leímos al final del estudio pasado. Hicimos algunas consideraciones rápidamente y destacamos, ¿verdad?, lo que dice al final. Dice el versículo 7. ¿Qué concluimos entonces? ¿Cuál es la conclusión que sacamos de este tema? Dice Rav Shaul, el apóstol Pablo, que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron. Ahora, ¿cómo lo consiguieron? Ya lo viene diciendo, por gracia, a través de un favor, no por obras, como ya lo hemos estudiado hasta el cansancio, no por obras, sino por la gracia, por el favor de Adonai, por la misericordia de Adonai. Pero destaca lo que pasó con el pueblo judío en general. Y dice, y los demás fueron endurecidos. Y cuando dice los demás, ¿a qué se está refiriendo? Al pueblo de Israel, consono con lo que él viene hablando desde el capítulo 2 en este libro de Romanos. Y que lo destaca en este capítulo 11 cuando dice, pregunto, versículo 1, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? Les hago una pregunta. Y recordemos que esto se lo está escribiendo, ¿verdad?, de alguna manera también a los gentiles, porque en este mismo capítulo 11 él le va a preguntar a los gentiles. Pregunta a ustedes gentiles. ¿Ve? Por eso está haciendo esta pregunta. ¿Acaso rechazó Elohim a su pueblo? Hoy mucha gente en el cristianismo dice, asegura que el Señor rechazó a su pueblo, que el Señor desechó a Israel, que es lo que se esboza en la famosa teoría del reemplazo, teoría que fue propuesta siglos pasados por muchos, pero que fue de alguna manera popularizada por John Darvish, un famoso teólogo cristiano, que habló de que esto o la obra del Señor ha venido, ¿verdad?, por etapas, o lo que él menciona como dispensaciones, que ahora estamos en la dispensación de la gracia y por lo tanto Israel fue desechado y sustituido por la iglesia. Ahora, ¿dónde entonces está Romanos capítulo 11 cuando dice esto claramente el apóstol Pablo? ¿Acaso rechazó Elohim a su pueblo? Y la respuesta es categórica, de ninguna manera. Ya hemos estudiado que ese texto a pie de página de la Biblia textual, o de ese versículo a pie de página de la Biblia textual, cuando se busca literalmente es nunca, jamás suceda esto. Cuando él dice de ninguna manera, nunca suceda que Israel, el pueblo del Señor, sea desechado. Porque si es desechado Israel, entonces se acabó todo esto. De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Beniamín. Por lo tanto, Elohim no rechazó a su pueblo, el cual o al cual conoció de antemano. ¿No saben ustedes lo que dicen las Escrituras? Menciona entonces el caso de Eliahu Hanabi, que Eliahu pensó inocentemente que solamente estaba él, y el Señor le dijo, no, estás equivocado. Yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. ¿Ve? Por lo tanto, no eres tú solo. Entonces, Pablo o Rav Shaul le está hablando esto y está haciendo entender a los gentiles lo que está pasando. Y les dice,
el detalle es que ellos no creyeron. ¿Saben por qué? Porque fueron endurecidos, como está escrito, para que se cumpla la escritura. Esa escritura que el mismo Moshe Rabenu y el profeta Yeshayahu dijeron. ¿Ve? Adonai les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven y oídos que no oyen. Y por más que ellos quieran, no lo van a poder. Porque está establecido por el Señor que en ese momento ellos no habrían de reconocer al Mesías. Para que se abriera una puerta. ¿Para quién? Para los gentiles. Entre ellos, nosotros. Hoy, 2000 años después de la venida del Mesías Yehoshua. ¿Ve? Y entonces habla Rav Shaul y no solo cita a Moshe en Devarim 29:4 y a Yeshayahu en 29:10, sino que también cita a David, a Melech David, en Tehilín 69, 22, 23, aplicando esos textos a lo que está pasando con Israel, con los judíos que están con el entendimiento oscurecido, para que viendo no vean y para escuchando no entiendan, no escuchen. Por eso no le entendían a Yehoshua, no le entendían. Ahora sabemos que muchas veces Yehoshua, si podemos decirlo, ¿no? Sin ánimo de ofender a Yehoshua, a veces Yehoshua no colaboraba. ¿Por qué? Porque hablaba en parábolas. Y muchas veces le decía cosas y ellos quedaban como que iban mirando para arriba, no entendían. No entendían. Pero eso es a propósito. Eso lo está haciendo el Padre. Es parte del plan, de ese plan maravilloso para salvar no solo a Israel, sino a todo el mundo. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Con Israel tiene un pacto. Con Israel tiene un contrato que no se puede romper y ya lo hemos leído una y mil veces. Irmiyahu, Jeremías, capítulo 31, capítulo 33, que leemos y vemos allí claramente cómo el Señor, así como hizo pacto con el sol y la luna, lo ha hecho con Israel. Y como no se puede romper el pacto con el sol y con la luna, que salen todos los días y que hacen su labor, así también con Israel. Con Israel. Por lo tanto, vemos y podemos comprender que ellos no estaban entendiendo a Yehoshua. ¿Por qué? Porque tenían un velo. Ese velo no les permitía ver, porque era parte del plan. Sin embargo, muchos del pueblo sí lo vieron, porque también es parte del plan que un remanente lo haga, así como lo dice acá en Romanos capítulo 11, versículo 5. Dice, así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente escogido por gracia. Amén. Entonces, ¿qué vemos? Podemos comprender que ni aún los estudiosos ni los líderes de Israel comprendían al Mesías. Porque vemos este caso que ya lo mencioné, pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo para que hagamos algunas consideraciones ahí, que encontramos en el mismo libro de Yohanan, Sefer Yohanan, el libro de Juan. Fíjense que prácticamente estas últimas clases no hemos salido de este Sefer, porque este Sefer, cabe destacar, es el que más se usa para aseverar y decir, ¿verdad?, con respecto a la figura de Yehoshua, que es divino, que es Dios. ¿Ve? Este es el que más se usa por todas las declaraciones sacadas del contexto. Pero cuando leemos el contexto nos damos cuenta de estas verdades. Yohanan 3, 1 al 15 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Buni, Nicodemo. Hago un paréntesis aquí con esta expresión. No es casualidad que para esta semana también nosotros en la Parashá tengamos, ¿verdad?, lo que conocemos como los escritos apostólicos, el caso de Nicodemo.
que le estamos llamando ahora Buni. Ahora, ¿por qué le vamos a llamar Buni y no Nicodemo? Eso necesita una explicación. ¿Ok? Vamos a ir un poquito adelante, ahorita volvemos aquí. El nombre Nicodemo, ¿de dónde proviene? Y ya yo lo había dicho en las clases pasadas que no había conseguido, ¿verdad? Con respecto a este nombre, un nombre que pudiera ayudarnos para desenroscar esto que encontramos acá. Y investigando tenemos una respuesta. Por eso el nombre de Buni. El nombre Nicodemo proviene del griego Nicodemos, que se escribe de esa manera en griego, formado por la palabra Nike, que en el griego se pronuncia como Niki, ¿ok? Que es la expresión victoria, ¿ok? Que evoca ¿a quién? A la diosa Nike o Nikki, en inglés Nike, Victoria, que es aquella famosa, ¿verdad? Diosa griega. De allí toma nombre la marca de los zapatos quizás más famosos del mundo. Los zapatos deportivos más famosos del mundo quizás son la marca Nike. Ellos no escatiman en decir que su nombre viene de ahí, en honor a esa diosa griega. ¿Ok? Victoria. Y demos, que es la expresión para pueblo. Ahora recordamos que esa expresión, ¿verdad? Victoria se relaciona con la parte romana y Nike con la parte griega. Lo que significa más o menos como victoria del pueblo. Victoria del pueblo. O vencedor del pueblo. Bíblicamente es conocido como un fariseo y miembro del Sanedrín que visitó a Yehoshua de noche y ayudó en su sepultura, representando la transición de la ley al nuevo seguimiento de Cristo. Eso es lo que dice Wikipedia con respecto a Nicodemo. Nicodemo Ben Gurión, que es un personaje que pudiera estar relacionado con el Nicodemo de Yohanan, de Juan capítulo 3, también conocido como Nakdimon Ben Gurión o Buni. De allí viene que nosotros hayamos tomado la decisión de quitar el nombre Nicodemo, que está dando de alguna manera gloria y honra a un dios griego y romano, como es Night y Victoria. ¿Ok? Fue un acaudalado judío y líder fariseo que vivió en Jerusalén durante el primer siglo después de Cristo, citado en el Talmud y otras fuentes rabínicas como un hombre extremadamente rico y generoso. Se le asocia con la provisión de alimentos durante el asedio de Jerusalén. ¿Ok? Entonces encontramos esta figura y para aclarar por qué le hemos llamado Buni, encontramos en el Talmud que a este Nicodemo Ben Gurión, que es posible que sea la misma persona, no estamos seguros de eso, no es categórico, ¿ok? Este se le conoce como Nakdimon Ben Gurión o Buni, siendo este nombre de Nicodemo o Nakdimon un apodo más bien. Apodo que se da, ¿por qué? Porque dentro de lo que se conoce como tradición, posteriormente, cuando se escriben, esta figura tomó cierto auge porque se dice que fue hacedor de milagros. Nakdimon Ben Gurión. ¿Ok? Y se le puso entonces ese sobrenombre de Nakdimon o Nicodemo. ¿Por qué? Porque fue vencedor de pueblo, dando honor a esa diosa como nombre. ¿Ok? Los eruditos judíos Shulin Otzer y Kaufman Kohler, escribiendo para la Enciclopedia Judaica, y algunos historiadores han sugerido que podría ser idéntico a Nicodemo Ben Gurión.
Es decir, el Nicodemo de Juan podría ser el mismo de Nicodemo Ben Gurión o Nactimón Ben Gurión o Buni. Un hombre santo, rico y popular mencionado en el Talmud y que tenía fama de tener poderes milagrosos, aunque esto ha sido rechazado por otros eruditos bíblicos. La página Jewish Virtual Library dice: Nactimón Ben Gurión, Nicodemo, según el Talmud, ahí tenemos la cita, fue uno de los 3 célebres hombres ricos de Jerusalén durante los últimos años del segundo templo. Nactimón estudió con los rabinos y fue muy respetado aún por Yohanan Ben Zakkai, que fue uno de los judíos más prominentes en aquel tiempo, sabios de la Torá. Se dan relatos legendarios de su riqueza y filantropía. También se le consideraba un hacedor de maravilla. Durante una escasez de agua, y aquí la leyenda, ¿no? El cuento, pidió prestadas 12 cisternas llenas de agua a un rico funcionario romano, con la condición de que para un día determinado devolviera las cisternas llenas de agua o pagara 12 talentos de plata, es decir, una fortuna, algo bastante copioso. En la tarde del último día de la hora señalada, en respuestas a sus oraciones, cayó la lluvia y llenó las cisternas. Cuando el romano objetó que el sol ya se había puesto y que el tiempo señalado había pasado, Nactimón hizo que el sol brillara mediante su oración. Eso es lo que encontramos en el Talmud, ahí en esa cita de el Talmud. Según una tradición talmúdica, su nombre propio no era Nactimón, sino Buni. De ahí entonces que, bueno, tomamos la determinación no categórica, pero para darle un mejor nombre y no darle un nombre que le dé gloria a un ídolo, porque eso es contrario a la Torá, determinamos entonces llamarle Buni, como hemos hecho con otros, como por ejemplo Apolos. El nombre Apolos, ¿a quién da gloria? Al ídolo. Entonces, ¿cómo es que un judío, miembro del Sanedrín, fariseo, estudioso de la Torá, tiene un nombre que da gloria a un ídolo? Lo más probable es que este nombre o apodo se le puso posteriormente dentro de las comunidades griegas para reconocerlo de alguna manera o de alguna forma, pero no dándose cuenta que le estaban haciendo más bien un daño o se le hace un daño a su labor. Ben Gurión significa hijo de Gurión, el patronímico hebreo. Su nombre personal aparentemente era cualquiera de los dos, Buni o Bunai. Adquirió el apodo Nicodemo, que significa victoria del pueblo, o etimología semítica alternativa Nactimón, que significa salir adelante, de hebreo como lo vemos ahí. Por una respuesta milagrosa a una oración que hizo, como ya contamos, el sol se abrió paso para él. O por algunas ediciones y rabinos posteriores, vino antes o estuvo en relación al sol. Y como está más cerca del nombre y aparece en relación al milagro directamente después de la explicación anterior, y otro pasaje relacionado con este milagro, este es el más utilizado. Algunos argumentan que el nombre Nicodemo en la Biblia es una helenización de la hebreo y arameo nombre Nactimón, mientras que otros consideran que este último es de etimología popular. Es todo lo que dice la web, en este caso Wikipedia, con respecto a este personaje del cual estamos ahora estudiando con el tema que hemos venido siguiendo. Ahora, ¿por qué Juan usó el nombre Nicodemo, un nombre griego, en lugar de su nombre hebreo en Juan 3:1? Una de las respuestas a esta pregunta dice en hermeneutics.com. Recientemente encontré esta página buscando el nombre Nicodemo después de haber visto el episodio de la serie The Chosen, Los Elegidos, que la hemos visto, una serie muy interesante
que habla de la vida del Mesías, en el que se volvió a contar la historia de Juan 3. Empecé a preguntarme, dice la persona, ¿por qué un miembro importante del Sanedrín tendría un nombre latino o griego? En respuesta a esto, otros comentaristas dicen que era pero muy común que en Israel, debido a la helenización que sufrió Israel por la invasión de los helenos en el tiempo de los macabeos, muchos judíos tuvieran nombres helenos o griegos, ¿ok? Y está bien, eso es posible, pero que un erudito, que un sabio de la Torá, una persona del Sanedrín tuviera esto, es un poco complicado. Del Talmud de Babilonia sabemos que su nombre era Buni Ben Gurión, nombre que de ninguna manera tiene semejanza con Nicodemo, ni con el griego original de Nicodemo. ¿Cuál fue entonces la razón por la que su propio nombre fue suplantado por un nombre que supone significa algo así como derrotador de pueblo? Este señor llamado Weyns van Wierthuizen, último escritor mencionado anteriormente, escribió: una conjetura alternativa podría ser que podrían representar apodos dados a los personajes después de que sucedieron los eventos reportados. Esto vendría a explicar por qué hay tantos nombres en el Nuevo Testamento que podrían tener esta misma consideración, porque son escritos que están viniendo después de los hechos, ¿ve? Y contados muchas veces hasta por segunda y terceras personas. Me gustaría ir por ese camino, dice. De Juan 3 sabemos que Buni Ben Gurión está interesado en las enseñanzas de Jesús, pero no las entendía del todo. Supongamos que ahora se convirtió en un seguidor oculto de Jesús y estuvo en el juicio del Sanedrín, no a favor de que Jesús fuera entregado a Pilato para ser asesinado. Supongamos que al hacerlo se refirió a varios textos bíblicos en los que se menciona sangre inocente. Y la imposición de manos violentas contra sangre inocente será castigada por Dios. Por ejemplo, Salmo 94, 21 y el Salmo 106, 38 y el mismo Jeremías 26, 15. Todo esto es lo que dice este señor. Y la gente terminó dándole burlonamente un apodo, algo así como Nakidan en hebreo, parecido a Nakdimón, que también es un poco cercano a Nicodemo. Como sabemos que en hebreo las vocales no se escribían originalmente, ¿no tendría esto mucho más sentido? Es lo que está diciendo este escritor, ¿ok? Esto entonces para que entendamos por qué estamos poniendo ese nombre de Buni y no el nombre griego de Nicodemo. Volvemos entonces al texto que habíamos empezado. Lo cierto es que se llame Nicodemo, se llame Nakdimón o Buni, como preferimos nosotros ahora llamarle, la palabra dice que era un magistrado de los judíos, un principal, y que éste vino a él, al Mesías de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yehoshua y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Le dice Buni: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yehoshua: de cierto te digo, que el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del espíritu. Respondió Buni y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yehoshua y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos,
y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho, versículo 12, cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Versículo 13, porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra especial, tremenda. Palabra, por supuesto, para nosotros súper importante, porque esto fue una de las primeras palabras que nosotros pudimos leer, estudiar en nuestros inicios como hijos del Señor, como creyentes. ¿Ok? Y por supuesto, estas eran las primeras palabras que se le enseñaban a los creyentes. Pero estudiándolas ahora y haciendo estas consideraciones y teniendo la mente que hoy tenemos, nos damos cuenta de algunas cosas aquí importantes, como las que el mismo Mesías recalca. Que le da un mensaje a este señor. Ojo, notemos algo importante, mis amados hermanos. No es el Mesías quien va a él, es él que viene al Mesías. Intrigado, por supuesto, por tantas cosas que el Mesías ha dicho, por los milagros, por las cosas que hace, porque él mismo le dice: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Elohim no está con él. Entonces hay un reconocimiento de parte de este hombre a Yehoshua, pero no le comprende, no le entiende, porque su forma de pensar es igual a la que está dado en ese momento cultural, religioso, vamos a llamarla así de esa manera. ¿Ve? Y este hombre entonces no comprende. Y Yehoshua le da o le muestra esto, quizás lo más básico, y le habla de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, ¿de dónde se desprende? Por supuesto, hoy nosotros lo podemos comprender fácilmente, porque está mejor explicado. Ahora, tampoco es que le vamos a echar todo el carro a Buni y vamos a decir que Buni es un bruto. No, no, para nada. Era una persona, como estamos viendo, respetable, sabia, estudioso de la Torá. Pero recordemos que está un velo. Ahora, ¿cómo ese velo se va a quitar? Por la misericordia de Adonai. Porque la palabra establece y dice que él, a quien quiere, se revela. A quien quiere él. ¿Por qué? Porque Israel buscó afanosamente y no lo consiguió. Pero los que no lo estaban buscando, ¿qué pasó? Lo encontraron. ¿Y por qué? Porque el Señor fue el que se les apareció. Porque el Señor fue el que los motivó. Entre eso, nosotros, que no teníamos ni parte ni arte en todo esto. Pero Buni no. Buni era de una casta. ¿Ve? Y a pesar de ser esa casta, Yehoshua le habla de un nacimiento interior, desde adentro. Un nuevo nacimiento espiritual. ¿Y él cómo lo está entendiendo? Físico, literal. Esto, por supuesto, para que se cumpla y él vea la sabiduría que hay en el Mesías. Y el Mesías, ¿qué le dice? Porque Bune le dice: mira, no comprendo esto. ¿Cómo es que un hombre va a nacer de nuevo? ¿Acaso ya siendo viejo se va a meter otra vez en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Aquí, en el argot popular, ¿cómo le diríamos? La botó, le dio duro a la pelota, ¿no? Todavía la están buscando. ¿Ok? ¿Y qué le dijo el Mesías? Versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no conoces esto? ¿No sabes de esto? Porque el mismo Señor en la Torá siempre ha hablado de un renacer interior, de una techubá, de un buscar, de un nuevo ser, de un nuevo corazón,
De hecho, el profeta Yehezquiel nos profetizó que el Señor nos dará un nuevo corazón, que le dará un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón es en alusión a una nueva vida, a una nueva forma de pensar, a una nueva forma de ver las cosas. Y es lo que Yehoshua le está diciendo a él, pero él no lo comprende. Y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Y ahí es donde está el detallito. No recibís o no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Tienen un velo. Un velo. Y a quien el Señor quiere, se lo quita. Para que se cumpla la Escritura. Y eso es lo que tenemos entonces con este caso de Buni. ¿Okay? Que siendo maestro en Israel no lo entendía. Ahora podemos comprender que la gente común en Israel no entendiera. Pero él era un maestro. Él era un erudito. Y él debió comprender las palabras del Mesías. Hablando de este tema. ¿Okay? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Como queriendo decir, si no entiendes lo terrenal, tu ámbito, mi ámbito, ¿cómo te voy a explicar las celestiales? Ahí sí es verdad que te va a quedar el casco echando humo. ¿Ok? Y habla entonces el Mesías de algo importante. Dice, porque nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y este es el propósito de todo. Por eso entonces le enseña esto a Buni, para que él asocie una cosa con otra y entienda la sombra profética de aquella serpiente, para que hoy podamos nosotros ver la gloria, la bondad y el amor del Señor. Pero no la estaban entendiendo. Ahora, no entendió esto. Los otros no entendieron lo otro. Entonces, tergiversaron todo y cada palabra del Mesías querían poner la pata arriba. Y hasta hoy, amados hermanos. Vamos a ver en el capítulo 5 ahora, del mismo Sefer Yohanan. Capítulo 5, versículos 16 al 18 dice: y por esto los judíos perseguían a Yehoshua, pues hacía estas cosas en Shabbat. Pero él les decía, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Ve? Ahora, fíjense ese título que está ahí. Yehoshua es igual a Elohim, que en las versiones aparece Jesús es igual a Dios. Ahora, eso no aparece en el texto. ¿Eso qué es? Es un título que se le da en las versiones. El título está diciendo que Yehoshua es igual a Dios o a Elohim, no la escritura. Entonces mucha gente, ¿qué hace? Se confunde porque ese título está allí. ¿Ok? Exactamente, entonces ya se condiciona lo que viene. Y por esto, versículo 18, y por esto más procuraban los judíos matarlo. Porque no solo quebrantaba el Shabbat, sanando gente en Shabbat, ¿ok? Sino también decía que Adonai era su propio padre, haciéndose igual a Adonai. Fíjense bien, dos consideraciones que tenemos allí. La primera, dice, porque no solo quebrantaba el Shabbat. Esa era la óptica de ellos, la halajá de ellos. Lo que estaba él no estaba quebrantando el Shabbat de Adonai, sino la halajá que ellos habían impuesto con respecto a qué se debía hacer y qué no se debía hacer en Shabbat. Ahora, cuando vemos esto,
¿Qué tenemos en aquel tiempo? ¿Tenemos un judaísmo unificado? Como hoy tampoco tenemos un judaísmo unificado. Nunca ha habido un judaísmo unificado, porque el judaísmo es posterior a Moisés. ¿Ve? El judaísmo, ¿cuándo se da? ¿Cuándo empieza el judaísmo como tal? Con la casa de Judá, que es la que queda por los exilios. Y se establece entonces, vamos a decirlo, una religión nacional en la provincia de Judea. ¿Por qué? Porque vemos que la otra parte era casa de Israel que apostató con Jeroboam y todos los reyes de la casa de Israel, que después fue llevado al exilio y quedaron los judíos, que eran básicamente la tribu de Yehudá y la tribu de Binyamin, o Benjamín, como aparecen en las versiones. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué encontramos? Que lo que estaba quebrantando Yehoshua no era el Shabbat. Porque si Yehoshua quebranta el Shabbat, ¿qué pasa? Hoy nosotros, amados hermanos, como creyentes, no podemos tragarnos el camello. Como dice la Escritura, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Esto es un camello. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos de acuerdo que Yehoshua quebrantó el Shabbat, ¿qué estamos diciendo? Que somos creyentes en él como Mesías. Estamos diciendo que no es el Mesías. Porque si el Mesías quebrantó la Torá, los mandamientos de la Torá están como descalificado. Entonces tenemos que replantear esto para la verdad y no para la mentira. ¿Y cuál es la verdad? Que Yehoshua no transgredió ni quebrantó el Shabbat. ¿Qué fue lo que quebrantó? La halajá de estos judíos que estaban ahí, fariseos, escribas, que tenían una forma tradicional, cultural, de guardar el día de reposo. Y como el Mesías no se ajustó a su halajá, a su norma, entonces ¿qué hicieron ellos? Bueno, tú quebrantas el Shabbat. Así hoy, por ejemplo, a nosotros nos acusan de quebrantar halajá judía y con ellos están diciendo que estamos quebrantando la Torá. Y es una cosa que no tiene ni sentido. Porque repito, no hay judaísmo unificado. Eso no existe. Como no existe el cristianismo unificado, ni siquiera otras religiones. Porque si nos ponemos a contar las otras religiones, por ejemplo, más populares en el mundo, como el Islam, no existe Islam unificado. Porque el Islam está dividido y está subdividido. Asimismo todas las religiones, porque las practica el hombre, porque el hombre siempre va a estar dividido. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Entonces vemos allí que dice, porque no solo quebrantaba el Shabbat, ahora, pero no el Shabbat de Adonai, sino el Shabbat de esa clase de judíos, sino que también decía que Adonai era su propio padre, haciéndose igual a Adonai. Pero ¿quién está diciendo esto, que se hacía igual a Adonai? No es Yehoshua ni sus discípulos. Son ellos que están acusando a Yehoshua de hacerse igual a Adonai. Y ya lo veíamos en el capítulo 8. ¿Recuerdan el capítulo 8 y el capítulo 10? En el capítulo 10, versículo 30, que estudiamos en la clase pasada, ahí se veía claramente cómo Yehoshua les explicó en el mismo contexto qué era lo que él estaba diciendo. Él nunca dijo que era Elohim ni que era igual a Elohim, sino que era el Mesías, el hijo de Elohim. Eso fue lo que él dijo. Y lo explicamos claramente. Puede escuchar esa clase otra vez. Entonces ahí lo dice el mismo Mesías en esas aseveraciones. Y aquí vemos cómo se está hablando y ellos están haciendo querer ver. Y hoy en día el cristianismo compró esta falacia. La compró. Y no solo la compró, la defiende a capa y espada. Y es lamentable. Ahora veamos el contexto. Lo que sigue, versículo 19. En estos minutos que nos quedan. Fíjense el texto
que se pone de título antes del versículo 19 en las versiones, la autoridad del Hijo. Dice la Escritura: Yehoshua pues, declarando, les decía: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Mientras ellos lo estaban acusando de hacerse igual a Adonai, ¿con qué le sale el Mesías? El Mesías les aclara y les dice: de cierto os digo. O puede ser ciertamente, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Él está declarando que Él, el Hijo, no puede hacer nada de sí mismo. Ahora, ¿esa es la característica del Padre? ¿Cómo es la característica del Padre? ¿El Padre no puede hacer nada de sí mismo? Todo lo contrario. Él puede hacer todo de sí mismo. ¿Hay algo que se le oculte? ¿Hay algo que se le imposibilite a nuestro Padre Celestial? Es total y completamente soberano. Y Yehoshua está diciendo que el Hijo no puede hacer nada. No puede hacer el Hijo nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esto se maneja a través del principio de agencia. Ese principio de agencia, ¿cuál es? Que el Hijo, siendo el representante del Padre, Él va a hacer las cosas que el Padre le da a hacer. En el mismo capítulo 28, famoso capítulo 28 de Matitiahu, Mateo 28, ¿qué nos dice? ¿Cómo dice el Mesías? El Mesías no dijo: yo tengo toda autoridad. Él dijo: toda autoridad me es dada. No la tengo, se me dio. Ahora, si Él se hace igual a Adonai, entonces Él no tiene que pedir autoridad, porque la tiene intrínsecamente, como se ha querido ver. Dice: sino lo que ve hacer al Padre, por lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo sigue obedientemente lo que su Padre le dijo. De ahí entonces que ellos estén diciendo o acusándolo de hacerse igual a Adonai, pero no en lo que ellos están pensando. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, para que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. No por su propio poder, sino por el poder que viene ¿de quién? De su Padre, que se lo dio, que se lo estableció. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo, dándole la autoridad al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Citando Tehilín 2:12. Cuando se habla ahí en el salmista en Tehilín 2:12. Entonces vemos acá, en este contexto, cómo él más bien ¿qué hace? Aclara que esas dos, vamos a decir, predisposiciones que ellos están teniendo, que él quebrantaba el Shabbat y que él se hacía igual a Adonai, no es lo que corresponde a lo que él está declarando. Y sin embargo, a pesar de él explicarle esto, ¿qué hacen ellos? Siguen insistiendo. Y cada palabra que él decía, la sacaban del contexto y la interpretaban para juzgarle. ¿Por qué? Porque ellos, al aseverar que él se estaba haciendo Elohim o igual a Elohim o igual al Padre, era entonces un motivo ¿para qué? Para condenarlo, para ejecutarlo por blasfemia. Pero él se encargó
de demostrarle lo contrario. Y sigue diciendo el 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, fíjense, Él es un enviado, Él es un enviado, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a la vida. De cierto os digo, que llega la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Encontramos en el versículo 26 una perla. Ahora, ¿cómo se interpreta esa perla? Sacada del contexto, ¿qué se dice? ¿Se dan cuenta? Que así como el Padre tiene vida en sí mismo, entonces el Hijo también tiene vida en sí mismo. Y si tiene vida en sí mismo, eso quiere decir que también es Dios. Pero esas palabras las tenemos que interpretar ¿bajo qué? Bajo el contexto que estamos leyendo, donde Él, al cansancio, dice que Él es un enviado, que Él no hace nada si el Padre no se lo permite, que de Él no sale nada, sino que todo lo que sale de Él es porque el Padre se lo dio. ¿Ve? Y que Él le da vida a quien quiere, pero es porque el Padre le da esa potestad, no porque Él la tiene. No porque Él la tiene. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar estas palabras? Las tenemos que interpretar a la luz de lo que estamos leyendo. Si las sacamos del contexto, entonces, ¿qué hay? Confusión. Y dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, pues llega la hora que todos los que yacen en el sepulcro oirán su voz. Para entender por qué dice esas palabras en el 26. Como el Padre tiene vida en sí mismo, vida que da ¿a quién? A quien quiere, a todos. Así ahora el Mesías también tiene la fuerza y el poder que le ha dado el Padre de dar vida, de otorgar vida. ¿A quiénes? A quienes lo oigan, porque Él le dio autoridad para hacer juicio. Él le dio autoridad, el Padre le dio autoridad al Hijo para ejecutar juicio y condenar, pero también absolver y dar vida. Y es lo que es resultante a eso cuando dice, no os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en el sepulcro o en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? Del Hijo del Hombre, del Ben Adán, del Hijo de Adonai, que tiene ahora la potestad y el poder a través del Ruach, de la fuerza y el poder de Adonai, de a través de su voz hacer que los muertos resuciten. ¿Ve? Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio, condenación. Y ahí lo vemos claramente. Entonces, de ninguna manera Yehoshua se está igualando al Padre, está diciendo que Él es el Padre en el sentido que se ha manipulado dentro de la teología cristiana, que no viene de Israel, que viene ¿de dónde? De Roma, de aquella base de Roma que lamentablemente ha hecho mucho daño. Amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos queda ese resto del capítulo 5, 30 al 47, donde él mismo vuelve a declarar y dice, no puedo yo hacer nada de mí mismo. Si ustedes están creyendo o malinterpretando, yo no puedo hacer nada de mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Más claro? Imposible. Amén.
Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Tendremos pendiente para la próxima clase ese texto y la explicación. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Cerramos con esta oración. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora que nos has permitido estudiar tu palabra. Esta palabra tan hermosa y preciosa que nos lleva a la verdad. Esa verdad que nos liberta. Esa verdad, Señor, que trae vida eterna para nosotros, porque nos afianza en tu palabra, en tu amor y en tu misericordia. Gracias, Padre, por todo. Seguimos pidiendo, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están convalecientes, oh Padre Santo, y en especial por la familia de nuestro hermano Gustavo Rodríguez, nuestra hermana Ingrid Rodríguez, del Golfito, Señor. Te pedimos que seas con ella y con toda su familia, con la hermana Mayerlin y con todos padres allá en esa casa. Trae, Señor, sobre ellos consuelo y ayúdales en todo. Por los méritos sagrados de tu Hijo amado, Yehoshua, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bueno, amados, shalom a todos y Laila Tov.